estábamos próximos a celebrar en San Carlos el 50 aniversario del cantonato. Y eso fue en el año 61, los 50 años. Considerábamos que era un hecho de relevancia y que teníamos que hacer actividades interesantes para que la comunidad entera se diera cuenta de qué pasaba. Entonces así fue como un grupo nos reunimos con la municipalidad para ver qué ideábamos en conjunto para las actividades que íbamos a desarrollar para la celebración del cincuentenario de la fundación del Cantón de San Carlos. Y entonces en las conversaciones que teníamos, entre otras cosas, se habló, por supuesto, tomando en consideración las circunstancias de la región, la ganadería y la agricultura, ¿verdad? Entonces hablábamos, y así fue como se acordó con la municipalidad, llevar a cabo una exposición ganadera y agrícola e industrial. Así se dio entonces la idea original para todas estas cosas. Es bien interesante, como le decía, recordar todas esas cosas, porque inclusive algunos de los municipios estaban involucrados en estas actividades que ya le mencioné, pero concretamente formaban parte de la municipalidad entonces, en aquel año, don Sergio Quiroz Maroto, don Carlos Rojas Zamora, don Isidro Sánchez, don Rodolfo Bustamante, don Rafael Ángel Rojas Araya y don Jesús Hidalgo Quesada, todos de grata memoria. Ellos integraban la municipalidad, pero de ahí entonces salió la idea para que en conjunto trabajáramos. Se nombró un comité organizador de los festejos todos, con la participación de los distintos sectores. Por supuesto, ahí jugaba un papel muy importante el cura párroco, que era siempre bien ponderado, el padre Eladio Sancho Cambronero, que fue uno de los integrantes de ese comité ejecutivo que se llamó para la organización de todos esos festejos. También participaba don Adrián Rojas Zamora, don Otoniel Corrales, don Manuel Chávez Rojas, don Vladimir Arroyo Quesada, don Victorino Elizondo Salazar, don Juan Rafael Rojas Quiroz, don José Ramón Castro Madrigal, don Francisco Hernández y un servidor. Naturalmente que era difícil entonces encontrar aquí algún lugar apropiado para eso, pero estaba ya en ciernes la construcción del estadio municipal. Entonces había ahí un terreno apropiado, en ese momento lo consideramos apropiado para celebrar ahí la exposición. Naturalmente que cero infraestructura, todo lo teníamos que hacer nosotros. Y naturalmente que recurrimos a las fuerzas vivas para que todos nos colaboráramos, y quienes estábamos involucrados en esa oportunidad, el que tenía serrucho llegaba con el serrucho, el martillo, y otro ponía los clavos, ¿verdad? Y con un acuerdo sacamos una serie de acuerdos municipales, porque entonces necesitábamos fundamentalmente un acuerdo de permisos, se podía llamar, del Ministerio de Agricultura y Ganadería para celebrar entonces, oficializar entonces la celebración de la feria ganadera. Y así fue como lo hicimos entonces. Construimos unas instalaciones, por supuesto, imagínense, con los escasísimos recursos que teníamos y con el afán de hacer las cosas lo mejor que se pudiera. Pero así dimos inicio entonces a hacer las instalaciones muy someras. En la municipalidad acordaron facilitarnos una serie de materiales, entre ellos madera, y hicimos un arreglo con el techo, con un comercio, no me acuerdo, con un descuento para devolverles, y hicimos prensado el techo para no meterle clavos, para volverlo a utilizar después y que no se depreciara. En fin, eran situaciones casi que obligadas para ver que con los escasos recursos que teníamos poder hacer esas cosas. Pero lo cierto del asunto es que la municipalidad nos comunicó que tenían ya listos 10.000 colones para los gastos que teníamos que hacer, pero consta ahí en el acuerdo que si había algún remanente, que si sobraba algo de la platilla esa,
se la teníamos que devolver. Por supuesto que salimos alcanzados. Resultó todo un éxito y a mí me satisface mucho ver ahora los resultados desde entonces, porque empezaban algunos y escasos ganaderos en San Carlos a pensar en mejorar la ganadería de carne y leche, por supuesto. Y fue entonces cuando empezamos a ver en una exposición ganadera en Costa Rica ganado de leche, como era aquí en la zona, el pardo suizo, el Holstein, el Jersey y algunos otros. Pero también el mejoramiento ya dispuesto del mejoramiento del ganado de carne. Resulta que después de un esfuerzo grande, como le dije yo, con el serrucho y martillo y los clavos, todo el grupo que estábamos ahí trabajando, pasada la exposición, recibimos ya prácticamente la orden de parte de la municipalidad de desocupar aquella cosa. Viera usted qué lástima daba, con el cuidado que habíamos construido, con el cuidado que teníamos que desarmar todo, porque teníamos que devolver la mayoría de los materiales sin romperlos para una segunda oportunidad de usarlos en otras cosas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Nos dijeron, en 8 días ustedes nos desocupan ese terreno porque viene a terminar la cancha de fútbol para el estadio municipal, el tractor ya viene de camino. Entonces dijimos nosotros no volvemos a hacer una exposición si no es en el terreno propio. Y pasaron 2 años o 3 años, no recuerdo muy bien, sin hacer ninguna actividad ganadera, pero cuando la hicimos era en lo propio, porque entonces se presentó una coyuntura muy interesante, que a través de la Cámara de Ganaderos se presentó la posibilidad de plantearle a la cooperativa Dos Pinos un recibo de leche aquí, porque ya empezaba el auge de la ganadería de leche en la zona. Al mismo tiempo llegó el programa de electrificación rural en Costa Rica, que contemplaba 3 cooperativas de electrificación rural. En el sur de San José, la provincia de San José, lo que se llama Los Santos, en Santa Cruz de Guanacaste y por supuesto que en San Carlos. Y nos involucramos nosotros en toda esa cosa. ¿Dónde hacerlo? Bueno, entonces el ICE, que era el que impulsaba la cuestión eléctrica, estaba pensando que por dónde podía meter una línea de transmisión de Naranjo a Ciudad Quesada y que no pasara por la ciudad. Entonces lo obvio era pensar que de Zarcero se venía aquí por la parte alta a venir a salir por Sucre y a venir a salir a esos planes de allí de Santa Fe. El ICE escogió esa ruta para la línea de transmisión, entonces dijimos, bueno, aquí lo interesante de toda esta cosa es plantearle a Santa Fe que nos venda un terreno ahí para ubicar esas 3 actividades. No fue casualidad entonces, porque inclusive ya la municipalidad había tomado un acuerdo en cuanto a la distribución urbanística, un plan urbanístico que hizo la Municipalidad de San Carlos, y usted puede darse cuenta que ese lado de Santa Fe, hasta ahora, en este momento de actualidad, es que se está autorizando la construcción de viviendas de ese lado, pero era industrial, se declaró industrial toda esa zona, y ahí entonces nunca se construyeron urbanizaciones para uso de la gente, ¿verdad? Y entonces se declaró como zona industrial. De eso es que entonces estaba ahí la Cámara de Ganaderos, electrificación rural y la Dos Pinos. Ya ahí fue otra la cosa, ¿verdad? Le pedimos un crédito al Banco de Costa Rica. Y de ahí los mismos socios de la Cámara eran los puestos con las firmas para garantizar el crédito. Así fue como comenzó, también muy sencillas las instalaciones. Con el devenir de los años, entonces se ampliaron y se mejoraron las instalaciones de la Cámara de Ganaderos aquí.